Bueno, dentro del club estoy desempeñando la función de coordinador de todo el fútbol femenino, desde el primer equipo hasta las más pequeñas. También estoy haciendo el de entrenador del cadete juvenil femenino y me encargo de la preparación física de los amateurs femeninos. De las tres, entrenador. Sin duda el de ser entrenador. El tema de coordinación ha sido una nueva experiencia para mí este año, sobre todo en el ámbito femenino. Me gusta el coordinar, el gestionar, el que todos los equipos jueguen de una misma manera, basándonos en un estilo que he querido yo hacer desde un principio. Pero el estar en el campo, formando a las jugadoras yo directamente, hablando con ellas, el que vaya cada entreno, cada partido, vayan evolucionando, también es la mayor satisfacción que hay. El fútbol femenino me vino de rebote realmente y bueno, era nuevo el ámbito para mí, la experiencia todo nuevo, pues bueno, vamos adelante, era un reto bonito y lo sigue siendo y bueno, intentar ir cumpliendo los objetivos marcados. Bueno, es ir conociendo, evaluando a todas las jugadoras, con los entrenadores irnos reuniendo de manera casual para ir hablando de cómo se tienen que hacer los entrenamientos, cuáles son los objetivos marcados, en dónde estamos fallando, en dónde tenemos que mejorar. Con las jugadoras el ir viendo si tienen problemas o no tienen problemas, en qué aspectos tienen que mejorar, en qué aspectos van bien. Y también, bueno, como tema de entrenador, exactamente lo mismo que el coordinador, simplemente que me encargo yo directamente de ellas. Y en el amateur, bueno, es ya competición 100%, el primer equipo hemos de buscar el ganar, el sí o sí, lógicamente con una filosofía de juego, no queremos ganar de ninguna manera, y el femenino B, intentando que las jugadoras jóvenes vayan cogiendo esa responsabilidad y esa importancia para que el día de mañana puedan estar en el primer equipo. Nuestro objetivo a largo plazo es que las jugadoras tanto del A como del B amateur estén formadas o la mayor parte formadas por jugadoras hechas en la casa. A ver, pienso que ojalá un día lo tenga, pero si te soy sincero creo que no lo va a tener. La prueba es que ayer mismo la selección absoluta femenino está clasificada para el europeo y en los diarios nada, le han dedicado muy poco espacio, en las noticias deportivas apenas le han dedicado 30 segundos. Entonces creo que cada día va cogiendo mayor protagonismo, pero no creo que vaya a coger nunca el protagonismo del fútbol masculino. A ver, no sé si ellas realmente se dan cuenta de ello. Nosotros los entrenadores lo transmitimos desde un primer momento, pero por ejemplo una tontería, anteriormente las jugadoras, no sé, supongo que su filosofía nunca venían y daban la mano al entrenador. Ahora actualmente ya lo están haciendo, es simplemente irlo imponiendo y es un respeto, una educación, un saludo a tu entrenador o coordinador o presidente o quien sea relacionado con el club. No sé si se dan cuenta de ello, pero bueno, yo pienso que los valores uno no se tiene que dar que los va aprendiendo, sino simplemente que los va automatizando poco a poco. El fútbol, a ver, a lo mejor es una frase muy típica, pero para mí el fútbol lo es todo. Me lo ha dado todo y también me lo ha quitado todo, también el tiempo, obligaciones en tema a lo mejor de estudios, amigos, pero me lo ha dado todo y todo lo que me ha dado es lo que me motiva a seguir cada día aprendiendo más del fútbol, aprendiendo de gente que sabe más que yo, para que yo pueda seguir mejorando y para que realmente el futuro, en este caso las jugadoras, puedan seguir siendo mejores el día de mañana. Para mí el fútbol lo es todo. Yo també tinc valors.